hablar de esto y otras cosas, saludo a nuestro buen amigo, el abogado César Gutiérrez Priego, a quien saludo con mucho gusto. César, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Mi querido Vicente, muy buenas noches, con el placer de saludarte. Un abrazo, César, y también saludo al sensei, al maestro Ramiro Padilla Atondo. Ramiro, ¿cómo te va? Te saludo también con mucho gusto. ¿Cómo estás, Vicente? Aquí saludando a toda la raza. Madre. ¿Y esto qué es? No Soy puede yo. ser posible. A ver, enséñale, César. César también ya. No. Te explicamos un poco, mi querido Vicente, qué fue lo que pasó. El día viernes que fuimos a la Feria Internacional del Libro, que Ramiro estuvo ahí, que yo llegué tarde para apoyarlos, una de las personas que fue nos dijo que nos había hecho estas marionetas o estos mopeds, pues porque le gustaba mucho el programa, las participaciones que teníamos, y que, bueno, pues para ella sería un honor que nosotros los pudiéramos mostrar al aire, que supieran. Entonces, como yo no sé muy bien cómo hacerlo, pues bueno, este es el abogado machuchón, Chairo Fifi, se le va la máquina, el azul. Ya se entrenó bien el abogado. A huevo. Azul. ¿No? ¿Cómo me han hecho reír? Oye, pero estos son los detalles. Fíjate, qué bonito que lo mencionan. Estos son los detalles que nos hacen seguir adelante a pesar de las amenazas de muerte como la que ha sufrido recientemente Rafa Herrera por participar en Sin Censura. Estos son los detalles que nos hacen seguir más comprometidos que nunca, a pesar de que nos suspendan temporalmente nuestros dos principales canales. Qué bonitos detalles y qué alimento para el alma, ¿no, César? Así es, Vicente, así es. Yo siempre le he dicho a la gente que los detalles que muestran con estas muestras de cariño, no hay nada con lo que se puedan pagar. Y yo te lo dije, que yo he tenido unas semanas muy complicadas, con muchísimo trabajo, con muchas cosas, pero lo más importante para mí es que la gente vea que seguimos aquí apoyando este proyecto de Sin Censura y que seguiremos siendo una gran familia, y que mi solidaridad con Rafa Herrera por la situación personal que está pasando, yo lo entiendo porque yo he recibido amenazas también de forma personal, que a lo mejor no muchas veces no las hago públicas, pero que bueno, pues yo tengo siempre las formas de tomar las medidas para cuidarme y protegerme. Pero la verdad es que detalles como estos, que hubo muchos, son increíbles y que se agradece el cariño de la gente. Y además, sí se parecen a ustedes, un poquito más de barro a el moped que tú, mi querido Ramiro, pero bueno, no, le hubieras dicho que te hubiera puesto un poquito de pelo, aunque sea en el ¿Dónde, güey? ¿En el moped, güey? ¿En dónde, cabrón? Mira, ahí está, qué pedo. Qué chulada, ¿no? No, muy agradecido con la profe Sara, la que se encargó de confeccionarlas, me dijo desde que había venido acá a la Ciudad de México que nos haría unas a César y a mí, y muy agradecido con la gente que se apareció el viernes en la presentación de los youtubers. O sea, esa fue, lo que se dio el viernes fue una cosa que probablemente tenga efecto en el futuro, porque fue una demostración de fuerza de nosotros, sobre todo los representantes de Sin Censura. Todos estamos ligados a ti, Vicente, te lo dije cuando estaba el auditorio lleno coreando tu nombre, fue una cosa maravillosa, fue una cosa emocionante. Los organizadores, yo había dicho que yo iba a firmar libros allá afuera, iba a buscar un lugarcito donde firmar. Los organizadores dijeron no, o sea, esto es un mega desmadre, así que hasta se hizo una valla de seguridad, hubo casi 100 personas en fila para adquirir el libro El Pequeño Chairo Ilustrado. Aprovecharon para que firmaran también el libro Manuel Pedrero y Meme Yamel, se toman fotos con Hans, estuvo Braulio el Trascendente, estuvo Ramón Flores, estuvo Rafa Herrera, estuvo Miguel Martín, estuvieron los de Cafecito Films, estuvo el ITV, estuvo Víctor Blogs, o sea, fue una demostración de fuerza de las personas que salimos en los canales de YouTube, que fue impresionante para los organizadores. De hecho, estaban diciendo que hubiesen querido que en vez de un foro de una hora fuera un foro de una hora fuera de 2 horas. Así que la invitación está para la próxima Feria del Libro, Vicente, si te animas a venir, como yo te invité, para que se arme el desmadre, volvemos a reventar la feria. Imagínate cuando vayas tú, se revienta la feria como que vaya César también, me preguntaron como 100 personas por César. Llegó tarde, como tú comprenderás, de vez en cuando llegas, claro.
Claudia Sheinbaum y Paco Ignacio Taibo II informan que a la FIL del Zócalo asistieron más de 1 millón de personas. ¿Por qué no vemos y escuchamos las declaraciones de Claudia Sheinbaum y de Paco Ignacio Taibo II para que también se entienda que el pueblo está avispado, que quiere leer, que está ávido de información, que está ávido de estos personajes, y no tiene que ver nada con los que antes controlaban las ferias del libro? ¿Verdad, Krause? ¿Verdad, Vargas Llosa? ¿Verdad, Aguilar Camín? Bueno, creo que la siguen controlando, pero la de Guadalajara. Esto es lo que dijo la jefa de gobierno y Paco Ignacio Taibo II, el director del Fondo de Cultura Económica. Y en este caso, pues ya de manera organizada y con pues las medidas sanitarias correspondientes, fue la Feria del Libro. Imagínense, si una estimación, si se vendieron 250,000 libros, pues lo pudimos multiplicar por 4 más o menos. O sea, cerca de 1 millón de personas pudieron haber recorrido la Feria del Libro. Con la agravante, perdón, sí, de que ayer a las 10 de la noche seguimos contando los que llegaban a impedir que desarmaras tu caseta para comprar el último libro. Pues qué bueno, qué chingón que la gente dice presente en un evento chingón como la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México. Felicidades tanto a la jefa de gobierno como al buen Paco Ignacio Taibo II por este gran evento y por abrir las puertas a más voces, a voces frescas, como ya lo decía el buen Ramiro Padilla Tondo y César Gutiérrez Priego, la de nuestros compañeros de medios independientes. Bueno, vamos a la información. Mi querido César Gutiérrez Priego, estaba viendo esto que publica el New York Times y que replican medios de comunicación acá en México, que Trump quería enviar 250,000 soldados a la frontera. De acuerdo con el New York Times, el expresidente de Estados Unidos había considerado además enviar fuerzas a suelo mexicano para combatir al narco, y habría sido el mayor uso del Ejército Nacional desde la Guerra Civil. Lo que se sabe es que la idea fue presentada al Comando Norte del Departamento de Defensa, eso de enviar soldados a la frontera para impedir el paso de migrantes entre la frontera, en la frontera entre México y Estados Unidos. Pero fíjense nada más cómo son las cosas. Según el Times, en esa misma época, la primavera del 2020, Donald Trump presionó a sus principales asesores para el envío de fuerzas a territorio mexicano para perseguir a los cárteles de la droga al estilo de lo que han hecho comandos estadounidenses rastreando y matando a terroristas en Afganistán y Pakistán. Y esto sucede después de aquel mensaje que envió cuando tuiteó Donald Trump: es hora de que México, con ayuda de Estados Unidos, emprenda una guerra contra los cárteles de la droga y los borre de la faz de la tierra. Solo esperamos una llamada de su nuevo y grandioso presidente. Y acuérdate que esto ocurrió después de la masacre de los miembros de la familia Lanford y Levarón por allá en Bavispe, en Sonora, en la frontera entre Sonora y Chihuahua. Querido César, ¿de qué estamos hablando? Y si esto no confirma que el denominar, el catalogar como terroristas a los grupos de narcotraficantes podría abrir la posibilidad para que un loco como Trump, y no dudaría que llegue otro zafado como Trump a la presidencia de Estados Unidos, pues tenga estas intenciones. Mira, Vicente, queda claro que el gobierno de los Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses, y de acuerdo a los intereses es como actúa. Y lo importante ha sido, recordamos cómo empezaba él desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, diciéndole que si necesitaban ayuda para acabar con los bad hombres, recordamos que era la palabra que él utilizaba, que él estaba dispuesto a proporcionarle toda la ayuda necesaria por parte de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Es muy claro que la política de seguridad nacional cambió en esta agenda binacional de seguridad pública. ¿En qué sentido? Pues en que las prioridades de México también son importantes y que la soberanía del país se tiene que respetar, porque si bien es cierto, no mandó directamente a las fuerzas norteamericanas a la frontera de Estados Unidos con México,
Lo que sí hicieron fue que la DEA tuvo un uso discrecional en cuanto al manejo de operativos y de información y de compra de voluntades en México. Y que por eso este gobierno le cerró la puerta a la DEA después del incidente que todos sabemos que pasó con la imputación que hicieron contra el exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos. Y fue poner las reglas muy claras de qué es lo que México buscaba y quería. Porque es muy fácil seguir siendo el patio trasero de los Estados Unidos y es muy fácil darles la oportunidad de que los muertos sean en México, los operativos sean en México, pero que Estados Unidos no haga absolutamente nada. Porque nosotros también les podemos brindar muchísimo apoyo de lo que ellos necesiten. El problema es que ellos acaben realmente con el consumo ilegal de drogas en los Estados Unidos. Entonces, haciendo cada quien una parte como en lo que es la nueva estrategia de seguridad nacional, en este caso bicentenario, como se le denominó, o bicentenaria, tiene que ver en ese sentido con una estrategia integral. Nosotros tenemos que quitarle el poder de fuego que tienen los grupos criminales. Por lo mismo, la demanda que hubo en los Estados Unidos, en donde nosotros tenemos que frenar ese flujo de armas que ingresan de forma ilegal de México a los Estados Unidos, para que a su vez nosotros tengamos la oportunidad también de atacar a estos grupos criminales en el aspecto financiero para que no tengan los recursos para poder seguir adquiriendo tanto armas como la compra de voluntades, sembrar terreno en el país y todo lo demás que estamos viendo. Y que posteriormente también, de acuerdo al trabajo de inteligencia que se puede llevar entre ambos países, entonces sí, lo que es el famoso Código Negro, ¿no? Estaríamos hablando de que la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina darían golpes quirúrgicos operativos para ir en este caso contra un grupo o un cártel de la droga. Pero imagínate que se le hubiera permitido en aquel entonces dejar de forma unilateral al gobierno de los Estados Unidos denominar a cualquier persona como un grupo terrorista, pues lo que les daríamos sería la voluntad y la oportunidad de ingresar al país de forma ilegal, violando toda soberanía nacional, para acabar lo que para ellos sería un interés de carácter personal y seguir haciendo lo que ha pasado en México, ¿no? Dejar su guerrita aquí para que entonces ellos puedan seguir haciendo lo que ellos quieran en los Estados Unidos. Y creo que este gobierno vino a dejar las cuentas claras y poner una muestra muy sencilla de que aquí, para que se puedan llevar a cabo las cosas, tiene que ser respeto, pero de un país hacia otro, respetando soberanías de cada uno de los estados autónomos. Fíjate que lo que leo, Ramiro, es que los principales asesores de Trump le dijeron que esto se podría ver en lo de enviar fuerzas armadas, militares a México para combatir a los narcotraficantes como un acto de guerra hacia el exterior. Y de alguna manera yo entiendo que es el presidente Andrés Manuel López Obrador el que le pone un alto a Trump, y deberíamos de estar claros en que la labor diplomática, la labor bilateral, la relación que tejió de alguna manera, para bien o para mal, el presidente Andrés Manuel López Obrador con Donald Trump, nos evitó esta situación, porque Trump loco estaba y loco está, eso que nos quede claro, y que estaba dispuesto a usar a las Fuerzas Armadas a su antojo para salirse con la suya y para ganar, echarle agua a su molino, mi querido Ramiro Padilla Tondo. Así que en la oposición, les duela o no aceptarlo, también mucho de la labor que hizo Andrés Manuel López Obrador, incluso visitar a Donald Trump bajo las condiciones que hayan sido y con los resultados que haya obtenido, pocos, muchos, lo que sea, evitó una situación de esta magnitud. Ramiro, ¿me escucha? ¿Escucho a Ramiro? Sí, sí, aquí estoy. Lo que pasa es que, señores del micrófono, pónganse más vivo para no tener estos lapsus de 2-3 segundos, boludo. A ver, el tema con los Estados Unidos y el tema con las drogas tiene mucho que ver con la mentira que se han inventado los norteamericanos y que han interiorizado los mismos norteamericanos, básicamente. Esto es, más de 60 millones de consumidores, dicen algunas cifras. No solo eso, sino que también la industria farmacéutica se ha metido al mercado de las drogas. Hay que recordar que hay una crisis de opioides en Estados Unidos, creo que es con el Oxycontin y otras serie de medicamentos que supuestamente que son para el dolor. Pero en general los Estados Unidos obviamente han sido hipócritas de toda la vida, porque siempre te van mintiendo
con que el trabajo, o sea, este asunto de la guerra contra el narcotráfico, de la idea de las drogas y de la idea del paso de las drogas, tiene que ver desde el siglo XX, el principio del siglo XX. De hecho, marihuana significa lo mismo en Estados Unidos que en México. O sea, no se ha convertido, no se ha norteamericanizado el concepto, aunque muchos le hablen ya como weed, porque básicamente querían ligar el asunto de la droga a los grupos de mexicanos y afroamericanos, ¿no? Por eso siempre los norteamericanos dicen marijuana. Pero obviamente este trabajo de hacer invisibles a los carteles norteamericanos, pues es una de las tantas hipocresías con las que han trabajado los Estados Unidos toda la vida. Hay que recordar que muchas de las guerras sucias que financiaron en Centroamérica tenían que ver con el dinero de los carteles de las drogas y con la internación de la droga a Estados Unidos. También tiene que ver con el asunto de la discriminación racial, inundar a las comunidades afroamericanas con drogas baratas para poder criminalizarlos y hacerlos usufructo del sistema. Lo que plantea Trump, o lo que planteaba Trump de mandar tropas a México, pues es lo más ridículo del mundo. Estados Unidos solo necesita dos cosas: dejar de mandar armas y dejar de mandar dinero. En el momento en que dejen de mandar armas y mandar dinero, se acaba, se colapsa las cadenas de suministro de drogas a los Estados Unidos, pero al parecer los norteamericanos son más amigos de su dinero que de los mexicanos, y obviamente les importa un carajo que ellos pongan la diversión y nosotros pongamos los muertos. Obviamente sí, el presidente mexicano, nuestro presidente mexicano, que hay que decirlo con todas sus letras, es muy chingón, salió 10 veces más chingón de lo que esperábamos, porque pudo lidiar con un tipo tan inestable como Donald Trump. Evitó una catástrofe que hubiese permitido que si 250,000 Marines o 250,000 soldados vienen y declaran una guerra abierta contra los carteles de narcotráfico en México, imagínate si ya de por sí tenemos más de 300,000 muertos gracias a las estupideces de Calderón, que ahora sabemos que obviamente sus principales allegados ya se declaran culpables ante un tribunal en Estados Unidos de ayudar a un cartel, porque básicamente Calderón y sus allegados estaban trabajando para un cartel. Imagínate si hubieran entrado las tropas norteamericanas. Parte del plan Mérida era básicamente aumentar los niveles de cooperación entre México y Estados Unidos, pero es básico este concepto. No queremos más injerencias, el daño que le hizo Calderón al país, el daño que le hicieron los norteamericanos al país con el asunto de la violencia, vamos a tardar cerca de una generación en limpiarlo. Entonces hubiese sido una mega pendejada que Donald Trump, a estas alturas y a sabiendas de que lo que tienen que resolver se tiene que resolver en Estados Unidos, con sus millones y millones de consumidores, con la venta de armas indiscriminadas y con el flujo de dinero indiscriminado a México, pues obviamente el problema es un problema norteamericano, como lo dijo Tom Wolf. Somos nosotros, como lo marcó Marcelo Ebrard con la demanda que radicó en la Corte de Nueva York, somos nosotros los que debemos estar encabronadísimos con los Estados Unidos porque ellos han permitido que suceda este desmadre, mi querido Vicente. Esa es la parte que no han entendido y la parte que mucho mexicano pendejo que ve las noticias de los medios hegemónicos no han entendido. El problema es básicamente norteamericano, porque mientras tú creas un mercado negro, habrá alguien que quiera surtir el mercado negro. No hay de otra, mi querido Vicente. Oye, y ya que estás hablando del caso de Iván Reyes Arzate, estaba esperando también platicar con ustedes acerca de esta situación. Mi querido César, no es poca cosa que un hombre de una unidad elite de la Policía Federal, tan cercano a García Luna, del grupo incluso protegido, íntimo de los agentes de la DEA en México, se declare culpable de conspirar para traficar cocaína internacionalmente. Hoy se declara culpable, guilty. No andemos con pendejadas, no le saquemos vueltas al asunto. Guilty, culpable de los cargos de tráfico de cocaína, Iván Reyes Arzate, un personaje con acceso a toda la información, bueno, a mucha información clasificada, delicada, y que estaba trabajando con los cárteles de la droga. Mi querido César, ¿de qué tamaño es esto? Mira, Vicente, pues por supuesto que estamos y tenemos que ser muy claros. Esto demuestra que el uso que se hizo de forma discrecional de la Policía Federal Preventiva y en su momento del AFI, en el sexenio de Vicente Fox, pues obviamente iba encaminado por Genaro García Luna, que era el titular de estas dependencias y que por lo menos su mano izquierda se ha declarado ya culpable de haber cometido un delito para recibir un beneficio. Esa es la realidad. Recordamos que en los Estados Unidos se te dice, y es muy claro, si tú te declaras culpable y nos evitas un juicio, tu pena es esta.
y estamos hablando de penalidades menores en comparación a lo mejor a una cadena perpetua. ¿Qué fue lo que hizo esta persona? Negoció un trato, se declaró culpable y muy posiblemente se terminará convirtiendo en testigo colaborador o ya rindió, si me explicó, algún tipo de testimonio que podrá ser utilizado en un futuro contra algún otro funcionario o criminal acusado de delitos contra la salud o delincuencia organizada en su modalidad de tráfico de drogas. ¿Y qué nos demuestra? Pues que ese uso discrecional que se hizo de la Policía Federal Preventiva en el sexenio de Felipe Calderón, pues viene a demostrar que efectivamente Genaro García Luna muy probablemente será encontrado culpable de haber cometido estos delitos. ¿Qué nos demuestra, mi querido Vicente? Lo que yo he denunciado desde hace muchos años, que el narcotráfico llegó a Los Pinos desde el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, como yo lo he denunciado plenamente, ¿no? Por medio de su secretario particular, ¿no? Con Líbano Sáenz, que yo públicamente he sacado documentos de inteligencia militar en donde lo mencionan, y de la famosa relación que tenía sus cuñados y su suegro, ¿no? Con los reyes de las metanfetaminas, los narcotraficantes Amezcua Contreras, que eran los encargados del cártel de Colima, que ese cártel siguió evolucionando hasta convertirse hoy en el cártel Jalisco Nueva Generación. Así es. Leo un poco de lo que publica, por ejemplo, La Jornada, mi querido Ramiro, para escuchar tu opinión. Ex jefe policíaco mexicano se declara culpable de narcotráfico en Estados Unidos. El excomandante de la Policía Federal, Iván Reyes Arzate, uno de los mandos policiales más cercanos al exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, se declaró culpable de tráfico de drogas ante autoridades de Estados Unidos. En enero de 2020, Reyes Arzate fue detenido por agentes estadounidenses y durante su detención ha entregado información de funcionarios mexicanos y de los grupos criminales a los que sirvió cuando estuvo a cargo de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Federal. Entre las corporaciones con las cuales colaboró el excomandante de la Policía Federal se encuentra la Agencia Antidrogas de ese país, la DEA por sus siglas en inglés. La declaración de culpabilidad en el cargo de narcotráfico lo hizo ante el juez federal Brian Cogan en una corte de Nueva York, el mismo impartidor de justicia que tiene bajo su esfera el proceso en contra de Joaquín El Chapo Guzmán y la esposa del ex líder del cártel de Sinaloa, Emma Coronel. La agencia AP informó que la declaración de culpabilidad significa que Reyes Arzate colabora o colaborará con los fiscales y eso podría representar problemas para Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México y quien se encuentra preso en Nueva York, acusado de narcotráfico y en espera de ir a un juicio y por lo que se ha declarado inocente, no culpable, Ramiro. Yo sigo esperando la contestación de Felipe Calderón en el Twitter, ¿no? Parece que los mariachis callaron, ¿no? Ya no anda muy bravo Felipe Calderón, no sé si haya tuiteado ya, pero la muestra clara está en que, como decía César, como lo hemos dicho muchos, cooptar a las autoridades es el deporte favorito de los narcotraficantes. Pues lo mencionaba Pedrero hace rato, ¿no? Cuando se hablaba de Weber y el monopolio de la violencia que tiene que ser del Estado. Obviamente, gracias a los vacíos de poder que estableció Felipe Calderón, el narcotráfico se convirtió, ¿no? en la figura gobernante en muchas zonas del país. Hay casos terribles, las masacres de Allende, la desaparición de migrantes, la destrucción del tejido social mexicano, la venta de la narcocultura como algo deseable, el deseo de los niños de ser sicarios, por ejemplo, ¿no? La glamorización, ¿no? del asunto de ver a los narcotraficantes como modernos Robin Hoods, ese tipo de circunstancias que gracias a Reyes Arzate, gracias a García Luna, gracias al imbécil, enano carnicero, basura y basofia llamado Felipe Calderón, que está muy bravísimo haciéndola de todos en las redes sociales, pero ahora calla como momia ante la detención de su segundo de a bordo, una de sus manos derechas. Ya agarraron a su mano derecha, a su mano izquierda. O sea, ya agarraron a su mano derecha, a su mano izquierda. Felipe Calderón ya está crucificado con el asunto del narcotráfico. Entonces, ver que estos cuates obviamente van a pedir pues los beneficios de la ley para empinar al que sigue, pues es la cadenita, la cadenita, hay muchos huyendo, hay muchas personas que están huyendo. Por ejemplo, un saludo hasta Israel a Tomás Herón y a este cuatre,
al enano güero, abusador, Andrés Roemer. Saludos a ustedes allá en Israel, espero que la estén pasando bien y pronto los vamos a recuperar para que se regresen. Te dice Shalom, mi querido Ramiro, Shalom. Shalom, un shalom, pinche enano, un pinche enano Roemer, muy, muy valiente con las mujeres, cabrón. El asunto es que estamos viendo ya la posibilidad de que empiece a deshojarse la margarita, no esa margarita, sino la otra margarita, empieza a deshojarse la margarita con respecto a la culpabilidad y contra este periodo negro, porque es el periodo negro de la historia mexicana que todavía no terminamos de abandonar, ¿no? El periodo en el cual el narcotráfico se convirtió en gobierno gracias a Cedillo, gracias a Fox, gracias a Calderón, gracias a Peña Nieto. Nos convertimos básicamente, gracias a ellos, en un narcoestado. Lo que estamos haciendo es limpiar y con estas declaraciones de culpabilidad estamos avanzando en el camino correcto, ¿no? Ya que estás hablando de margaritas, ¿qué sentirá Margarita Zavala? ¿Qué cosas, no? Margarita Zavala en la Cámara de Diputados, escuchar, por ejemplo, a Andrea Chávez, la más joven de las legisladoras, de las diputadas en esta legislatura, que le tira con todo a los panistas. Ustedes vendieron la paz de nuestro pueblo a la delincuencia. ¿Algo que agregar, Margarita Zavala? Esto es lo que dice Andrea Chávez desde su curul en la Cámara de Diputados. Quiero aprovechar para decirles que el día de hoy Felipe Calderón estuvo en Ciudad Juárez tras 10 años de no haber visitado mi ciudad, una ciudad golpeada en la guerra contra el narco y el PAN. Precisamente las y los diputados federales del PAN pretenden ocultar que hace unas cuantas horas Iván Reyes Arzate, ex mano derecha de Genaro García Luna, mejor conocido como el zar antidrogas de Felipe Calderón, se acaba de confesar como narcotraficante en Estados Unidos. Tantita dignidad y tantita memoria. Pídanle perdón al pueblo de México y regrésenle, por favor, la dignidad a la política. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Pues qué duras declaraciones de Andrea Chávez, y a esto súmenle lo que escribe César Faz, analista político al que le envío un saludo. Dice: ¿se puede declarar culpable de narcotráfico literal todo el círculo de seguridad de Felipe Calderón? Y sus liberales hiperracionales seguirán afirmando que enfrentó a los cárteles como nunca, César, para cerrar al menos este tema y seguir con otras cosas. Pues es que de alguna forma no está diciendo mentiras, mi querido Vicente. Sí enfrentó a los cárteles de la droga, digo, a los contrarios, a los que él protegía, ¿no? Pero no están diciendo mentiras, ¿no? Simple y sencillamente lo que hicieron fue monopolizar, ¿no?, el uso de la fuerza junto con el grupo criminal, y entonces competían con los demás grupos criminales para proteger a uno solo. Y esa es la realidad de lo que pasó, y es lo que estaremos viendo que se ventilará posiblemente en un futuro en juicio. Y qué curioso, ¿no?, que se les ahora vengan a criticar y a sacar tantos números cuando ellos no recuerdan que iniciaron esta famosa guerra debido también al gran crecimiento que tuvieron los grupos criminales, porque en el sexenio de Ernesto Zedillo se les protegió, en el sexenio de Vicente Fox se les dejó hacer los negocios que quisieran por medio de los hermanos Vibriesca, que son los hijos de Marta Sagún, y entonces, para tratar de legitimizarse, terminaron declarando una guerra, la cual ahora vemos que fue solamente una simulación en donde murieron cientos de miles de connacionales mexicanos. ¿Para qué? Para tratar de legitimar un robo, ¿no? Y que seguimos al día de hoy pagando las consecuencias de haber descabezado a esos grupos criminales por proteger a un grupo criminal, con la única intención de terminar convirtiendo en un monstruo de 1000 cabezas, que el día de hoy sí se está utilizando una estrategia de seguridad integral para poder venir a solucionar todos los problemas que ellos dejaron abiertos porque destaparon, ¿no?, obviamente la caja de Pandora. Así es, quiero mandarle un saludo a Josué Yurén Pérez. Dice: hola, buenas noches, Vicente y chat de Sin Censura. Soy un niño de 13 años. Me gusta mucho escuchar tus excepcionales análisis y planteamientos. Sin embargo, mi mamá dice que tú eres un vil gato de Obrador. Usted sígale haciendo caso a su mamá, mijito. Yo soy un simple comunicador. Lo más importante está en familia, y ojalá que usted sea
sea consciente, inteligente, crítico y después pueda hacer un juicio de mi trabajo y no basado necesariamente en la opinión de su mamá. Es lo único que le puedo decir. Perdón, Vicente, yo creo que Josué, que es un niño inteligente, debe de entender también que no eres cualquier gato, eres Don Gato y nosotros somos tu pandilla. ¿Sí me explicó? Gracias, César. A mí el pueblo, a mí el barrio siempre me respalda. Oye, mi querido Ramiro Padilla Tondo, pues fíjate cómo no es un buen día para los panistas. La percepción de inseguridad ciudadana cae a niveles previos de la guerra de Calderón. El 32 levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que realiza el INEGI revela que la proporción de la población que siente inseguridad bajó en la primera quincena de septiembre de 2021 a un 64.5%. Esa es la población de 18 años y más que consideró que es inseguro vivir en su ciudad. La serie muestra que la percepción social sobre inseguridad pública a nivel nacional cayó en septiembre de 2021 a niveles previos a septiembre de 2013, después de que el entonces panista Felipe Calderón declarara una guerra al crimen organizado que desató una lucha criminal que continúa en México hasta nuestros días. Es increíble cómo los cuates que crean el problema, ¿no? Como dicen, crearon el problema, crearon estos números, ahora están con la idea de que se tiene que solucionar. Yo siempre lo he dicho, imagina que va un tren a 200 kilómetros de bajada. Cuando te asomas a ver quién está piloteando el tren, pues son Genaro García Luna y Reyes Arzate. Entonces dices, pues estos cabrones en vez de detener al tren, le están echando más leña al tren para que siga a toda velocidad. Llega nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y le exigen que detenga el tren en 50 metros. O sea, esta dinámica que crearon ellos, los panistas, partido sangriento, ahora vemos que pues dime con quién andas y te diré quién eres. Básicamente después de lo de Vox y después de todas las payasadas que han hecho los panistas, me sorprende que todavía tengan registro. El asunto de los panistas a futuro va a ser mucho más difícil, porque por más que quieran ellos tratar de lavarse la cara, 80 años no solo de PRI, sino de PAN, 12 años del PAN, 12 años seguidos del PAN, que sumieron al país en una de las peores crisis de su historia, en una guerra civil no declarada. Pues obviamente son cosas que se las vamos a cobrar nosotros los mexicanos, porque no es posible que haya llegado Felipe Calderón con 5 o 6 carteles y se haya alargado con más de 50 carteles, para que se den una idea de la descomposición que provocó Calderón. Ahora, los números de inseguridad, pues obviamente, como te decía hace un momento en la otra sección, vamos a tardar una generación en recuperar la confianza, en reeducar a la gente, porque ahorita lo de moda es ser buchón, es escuchar corridos alterados, y se ha convertido en un fenómeno a nivel nacional, y obviamente las empresas, las grandes televisoras, las plataformas de streaming están aprovechando el mercado y le están sacando todo el jugo, ¿no? Como te decía, porque quieren ver a los narcotraficantes como modernos Robin Hoods, pero la cuestión no funciona así. También hay que trabajar en el asunto de los arquetipos positivos. Lo habíamos hablado aquí en una sección en Sin Censura. Llega una persona como López-Gatell, que es un chingón entre chingones, ¿y qué hace la derecha? Tratar de destruir un arquetipo positivo. ¿Qué hace la derecha? Tratar de crear la imagen de un arquetipo positivo de Felipe Calderón, por ejemplo, Vicente Fox, o del Debe Fernández de Prediales. O sea, son arquetipos negativos, son tipos que destruyeron al país, y una persona que reconstruye el país, la derecha lo quiere atacar. Obviamente al panismo le quedan muchos años oscuros hasta su desaparición. Yo se lo deseo de todo corazón. Pobrecito Gómez Morín, pobrecitas las personas, los verdaderos panistas honestos que creyeron en un mejor país, pero pobrecitos de ellos, que pues su partido se tiene que ir a la chingada, al basurero de la historia, junto con las Kenias, junto con las Xochitl, junto con las Lilis, junto con los Marcos, junto con los Anayas, junto con los Diego Fernández Ceballos. Señores, ¿usted pondría el futuro del país en manos de estas personas? Yo se lo pregunto, sincera, es una pregunta me sale de corazón. ¿Ustedes pondrían a un país en manos de estos desadaptados? Al menos yo no. Ni siquiera les daría un puesto público. O no sé cómo la veas, Vicente. No, estoy de acuerdo contigo, querido Ramiro. Y si me permites, César, déjame preguntarte sobre tu columna de opinión en La Silla Rota. Hoy, cuando la réplica se pide, esta se concede y dices, estamos abiertos al debate con argumentos válidos y no por humores o ideologías partidistas que no sirven en nada al desarrollo de México.
tengo entendido que hubo ahí un pequeño enfrentamiento tuitero con la diputada federal Elizabeth Pérez Valdés del PRD. Es correcto. Pero realmente no fue una disputa, mi querido Vicente. Ella me solicitó una réplica, me pidió que quería un espacio porque quería de alguna forma defender su propuesta. Y en pocas palabras, lo que ella menciona es que los elementos militares tienen derechos humanos también y que los derechos humanos tienen que ser contemplados. Y en eso yo coincido. El problema es que es una buena intención, pero está mal planteado. Y por eso aproveché yo la columna para concederle el derecho de réplica a la diputada y explicar yo, ¿no?, con un lenguaje técnico jurídico accesible para que la gente lo pudiera entender, el por qué yo consideraba que la propuesta que estaba realizando estaba completamente equivocada, e incluso terminó la columna mencionándole que en ese interés por apoyar y ayudar, yo estaría dispuesto a asesorarla incluso de forma gratuita para que se hiciera una propuesta de ley que fuera acorde a las necesidades, porque incluso confunden algunos términos y algunas cuestiones manifestando que no debería existir este Código Militar de Procedimientos Penales porque no está acorde a lo que es los nuevos tiempos del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando desconoce pues, que este código viene del 2018 y que incluso este mismo código, si me explico, viene a raíz de estos nuevos cambios como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y esto es como para que la gente también pueda ver que siempre vamos a estar dispuestos a y que no, la gente no tiene que pensar exactamente igual que nosotros y que mientras exista la educación por parte de las personas para debatir, lo haremos siempre con mucho gusto. ¿Cuál es el problema? Que cuando empiezan con las denostaciones, los insultos y las mentiras, pues por supuesto que también yo me caliento rapidito y soy como plancha y también contesto, bloqueo y los mando a la fregada, ¿no? Pero cuando lo hacen con respeto, yo no tengo ningún problema. Y como se lo dije, buena intención, señora diputada, pero desafortunadamente carente de técnica jurídica en cuanto a lo que estaba pidiendo y solicitando. Oye, mi querido Ramiro, déjame plantearte, aunque ¿saben qué? Les voy a pedir al equipo de producción que me ayuden a bajar este video o a publicarlo, a proyectarlo desde la computadora directamente, si no se puede bajar por lo pesado, porque en la madre me acaba de llegar información que los diputados de Morena interrumpen a Margarita Zavala con el grito de ABC y le dan la espalda durante su discurso en la Cámara de Diputados. La bancada del Movimiento de Regeneración Nacional, ante el discurso de la ex primera dama, quien pretendía exponer sus puntos con respecto a las reservas presentadas en la miscelánea fiscal 2022. Zavala intentó continuar con su discurso a pesar de la inconformidad de la Asamblea por su intervención y mencionó que son algunos partidos políticos los que le dieron la espalda a México. Y esto habla de una gran hipocresía o cinismo de Margarita Zavala hoy, en el día en que Iván Reyes Arzate, uno de los policías federales más importantes en el gobierno de su esposo, admite que le dio la espalda al pueblo de México. No sé si vaya bien o me regreso, Ramiro, mientras nos preparan el video y lo vemos juntos. ¿Ramiro? A ver, pues es que me prendan el pinche micrófono, pues, cabrones. Chingada madre, yo hable y hable. Pero ese pinche Alexis, ¿es el Alexis o el Quique? A ver, güey, ¿es el Alexis o el Quique, cabrón? Ahora es Luis. Ah, Luis, va a haber violencia para ti, cabrón, por estarme apagando el micrófono, cabrón. Bueno, lo de Margarita, de corazón se los digo, el karma existe. Y yo deseo muchas situaciones. Ah, es la Adriana ya confesó. Está bien, Adriana, estás castigada. El asunto es que el karma existe y qué bonito es que todos los días la increpen, que le griten de cosas, que le digan hasta lo que se va a morir, porque nadie va a recuperar la vida de esos niños que murieron en la guardería ABC, a sabiendas de que estaban quemando unos papeles comprometedores a un lado de esa guardería.
ni ella ni el hijo de puta de su esposo van a recuperar la vida de estos niños. Más de 40 vidas cegadas, más de 40 niños que no crecieron, que murieron en espantosas condiciones. Yo digo que Margarita es lo que menos se merece. Una persona que ganó por primera vez en la historia de México con el 95% de los votos de la alcaldía, que eso ni su abuelita se lo cree. Y qué bueno que esa basura panista, sienta el rigor. Hay cosas, como yo recuerdo mucho, ¿sabes qué, Vicente? ¿Te acuerdas, César? Bueno, ustedes son mucho más jóvenes que yo. Yo ya no pago tenencia, soy modelo clásico, pero yo sí recuerdo en mi niñez cuando salió López Portillo de la presidencia, a donde se paraba le ladraban por la colina del perro. O sea, el tipo no tuvo paz. Entonces, a este tipo de personas que han hecho este tipo de barbaridades, que declararon la guerra contra el narco, que siguen chingando a su madre en el Congreso, que siguen haciendo ese tipo de payasadas, lo menos que se merecen es el desprecio y los gritos, que no haya paz para ellos. Eso es lo mejor que puede pasar. Te lo digo de corazón, que no haya paz para esas personas que fueron, digamos, que fueron omisas, que hicieron pendejos, que no encontraron culpables, que todo fue por asuntos políticos, que todo gira alrededor del dinero y del poder, quemar los papeles para que no descubrieran sus corruptelas, le cuesta la vida a más de 40 niños. Qué bien, yo de corazón te lo digo, qué bien se siente saber que a Margarita se la va a pasar terrible en el Congreso los 3 años. Y señores de Morena, keep the good work, my friends. Háganlo todos los días. Dice Margarita Zavala, ustedes le dan la espalda no a mí, sino a los pobres de México. Defendió a las organizaciones sociales y ocurrió esto hace unos minutos, en esta última hora, en la Cámara de Diputados, cuando Margarita Zavala, la ex primera dama de México, esposa del expresidente Felipe Calderón, tomó la tribuna para su discurso. Vamos a ver y escuchar, muchachos. Por un error, pero que aceptaran la discusión que se propone en esta reserva. Y permítanme explicarles por qué estamos a favor de la reserva. Porque de lo contrario estaríamos cometiendo un gran error contra el pueblo de México. Las organizaciones sociales son organizaciones intermedias necesarias porque son un causa de solidaridad, porque además trabajan bajo un principio de subsidiariedad y construyen el bien común. Y miren, a ver, yo le voy a pedir, señor presidente, permítame, oradora. Por la seriedad del tema, oradora. Y porque dan la oportunidad a discutir. Permítame, oradora, por favor. Le pido a la Asamblea, como lo he reiterado en ocasiones anteriores, respeto a los oradores. Le pido a la Asamblea que guarden silencio para que la oradora pueda continuar con su exposición. Adelante, oradora, continúe. Las organizaciones sociales son necesarias y el Estado mexicano debe apoyarlas. Y déjenme hablarles justamente de la deducibilidad. La deducibilidad tiene su sentido social. Señor presidente. Permítame, oradora. Permítame, oradora. Asamblea. Asamblea. Permítame, Asamblea. Diputado Cházaro, ¿con qué objeto? La moción de orden, presidente, para que siga conduciendo la sesión. Adelante. Y permitan hablar a la oradora. Le voy a pedir que regrese a los 5 minutos. Se acepta la moción del diputado Cházaro, se pide a la Asamblea que permita a la oradora continuar. Muchas gracias, señor presidente. Quiero ver si me puede recomponer el reloj a los 5 minutos que me corresponden porque no he podido iniciar. Permítame. Diputado Daniel Gutiérrez, ¿con qué objeto? No puedo. Diputado presidente, pedirle si me acepta una pregunta a la oradora. No. Déjeme empezar para que me pueda preguntar sobre la materia. Oradora, permítame, por favor.
está a discusión la reserva y por lo tanto en este momento se puede formular una pregunta y ahora le pregunto a la oradora si acepta esa interrogante. Al final se la acepto toda, también. Muchas gracias. Continúe la oradora. Muchas gracias. Las organizaciones, el tiempo, señor presidente. Permítame, por favor póngase el reloj en 4 minutos 30 segundos y continúe. Las organizaciones intermedias. Permítame la oradora, por favor. ¿Alguien más está deseando? Diputada Blanca Alcalá, ¿con qué objeto? Señor presidente, hacer un llamado respetuoso a las y con el objeto de solicitar que se guarde el orden y el respeto a los oradores, indistintamente del partido político que representemos. Eso lo merece México y es responsabilidad de todas y todos. Seguro que nuestros compañeros así lo harán. Esta presidencia está solicitando desde que la oradora está en tribuna a todas y a todos que le permitan hacer su exposición. Continúe la oradora. Eso, diputados y diputadas de Morena, es lo que le están haciendo al pueblo de México. Darle la espalda. Y le están dando la espalda a las organizaciones sociales que son necesarias porque se ejerce la solidaridad, porque se trabaja bajo un principio de subsidiariedad y porque se construye el bien común. La deducibilidad que ahorita estamos discutiendo es una oportunidad para todas y para todos y para este Congreso. La deducibilidad tiene su sentido social. No es para no darle dinero al gobierno, para eso no es. Es para fortalecer organizaciones sociales que llegan a lugares y en condiciones que el Estado mexicano no puede llegar. Las organizaciones no son un mal necesario, son un bien indispensable para el desarrollo de un país. Y la ciudadanía se tiene que organizar y el Estado tiene que apoyarlo. Siempre serán necesarias y eso es lo que se vino a demostrar cuando se presentó esta reserva. Claro, a ver, especialmente. Yo no sé, Ramiro, César, yo casi veía a una Margarita Zavala al borde del llanto, de la desesperación o de la molestia. Vimos claramente cómo los diputados de la bancada de Morena le dan la espalda, no le permiten, y ese será el transitar por la Cámara de Diputados de Margarita Zavala, me queda claro. Es también importante señalar que se escucha una carcajada. ¿No fue tuya, César? ¿No fue tuya, Ramiro? No. Alguien se carcajeó, alguien tenía el micrófono abierto cuando hace referencia a Margarita Zavala a que no le están dando la espalda a ella, sino al pueblo de México. Y yo no sé quién sea o quién fue el que tenía el micrófono abierto, pero se escucha claramente un ja, 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 como burlándose de Margarita Zavala. Vaya situación. O sea, que la pasan apagándole a Ramiro el micrófono. Y ahora que se ríe, no se lo apagan. No lo puedo creer. O sea, ¿qué pasa aquí, muchachos? A ver, Vicente, yo pues de verdad te juro. Nunca un día de campo, pues, para estas personas que tanto le deben al pueblo de México, por lo menos en disculpas y en honestidad. Pero aparte hay que ser claros el por qué, Vicente. A ver, yo siempre he sido de las personas que no estoy de acuerdo en que se critique a los hijos de los políticos o de los funcionarios que no tengan que ver de forma directa en las acciones o lo que realicen como actividades políticas los padres. Y Margarita fue la primera dama del país y a lo mejor tuvo muchos beneficios. Todos sabemos lo que pasó en la guardería ABC, donde ella protege a estos familiares. Pero en el momento en que ella quiere ser candidata a presidenta y que ahora es diputada, ella se metió en el juego político y por supuesto que tiene que ser criticada y señalada. Así es como creo que se tienen que hacer las rendiciones de cuentas y no confundirlo como lo que pasaba a lo mejor en el sexenio pasado con las hijas y los hijos de Enrique Peña Nieto, o lo que ha pasado con el hijo y la esposa del presidente de la República. Ese es mi muy humilde punto de vista. Mi querido Ramiro, ¿tú qué piensas? ¿Cómo ves?
Yo como te dije, nadie le va a devolver la vida a estos niños, nadie le va a devolver la vida a los más de 300,000 muertos, a más. ¿Qué pasa con 80,000 desaparecidos que hay en este país? ¿Qué pasa con las muertas de Juárez? ¿Qué pasa con todas las mujeres que sufren al salir en el Estado de México todos los días? ¿Por qué no hay empatía hacia ellos? ¿Por qué dicen que Morena le está dando la espalda al pueblo de México cuando ellos convirtieron a nuestro país en una gigantesca fosa común? Por eso te hablaba hace un momento del karma. Dan hasta ganas de vomitar, de escuchar personas como Margarita Zavala, escuchar al imbécil de Cuadri, escuchar al doblemente imbécil de Diego Fernández Ceballos, escuchar al tarado de Anaya quejarse de que lo agarraron con las manos en la masa. O sea, ¿de qué estamos hablando? El cinismo debería tener límites, y cuando ellos se presentan en un congreso a hacerla de todos y a decir, y a no admitir preguntas, porque ellos no admiten preguntas, uno se pregunta, ¿es en serio? ¿Son humanos? ¿Tienen corazón? ¿Tienen algo de empatía hacia aquellas personas? ¿Qué le decimos a los papás de los niños de ABC? ¿Qué le decimos a las madres, a los familiares de todos los desaparecidos que se dedican años de su vida a siquiera encontrar el cadáver de sus hijos? ¿Qué le decimos a ellos? Eso le pregunto yo a Margarita. ¿Con qué pinche cara se paran todos ellos a pretender decir que son la solución cuando crearon un gigantesco campo de exterminio llamado México? Yo les pregunto eso. Por eso a mí a veces me enferma. Yo no soy una persona que sea proclive a la violencia, pero a veces pienso que debería uno agarrarlos a cachetadas a ver si reaccionan. Digo, no mamen, o sea, ¿qué pedo con su vida? Y seguir, ¿no? Reciclando el tema de querer perpetuarse en el poder, de querer volver a ser candidatos, o sea, güeyes, ya perdieron, no van a regresar. La hagan de pedo, no la hagan de pedo, el PAN no regresa ni en esta vida ni en la otra, ni aunque reencarnen, ni aunque crean en la religión hindú, van a reencarnar en perros o en cerdos, no van a reencarnar en políticos, señores. O sea, que olvídense, váyanse a la chingada, la neta, eso me calienta mucho, Vicente. Bueno, pues cerremos precisamente con este tema, si les parece, por esta semana en esta mesa de diálogo que tanto gusta a la gente que nos acompaña en Sin Censura, y ahora les va a gustar más porque las marionetas formarán parte, me imagino, de cada una de las presentaciones que hagamos en esta mesa de diálogo. César, ¿por qué no cerramos invitando a la gente también para que te acompañe todos los sábados a las 3 de la tarde en Sin Censura Presenta, en Sin Censura Media y en Sin Censura TV, y obviamente que te apoyen en tu canal, en tu cuenta de Twitter, en las columnas que escribes para diferentes medios? Así es, Paps. No. Azul. La verdad es que me encantó la marioneta, no tienes idea, se lo he tenido que estar quitando a mis hijos porque andan jugando con ella. Pero Vicente, la gente ya sabe, mi Twitter es @CésarGutiPri. Los martes escribo mi columna de opinión en La Silla Rota. Los jueves hago videocolumna y columna en el blog de Información Militar y Seguridad Nacional Campo Marte. Los días jueves tengo un programa de desestrés junto con Ramiro Padilla Tondo, el pelón que ven ahí enfrente con la marioneta así barbona, el que parece que comió basura porque hoy salió demasiado grosero y prosaico, pero bueno, pues es muy su estilo. Y que tenemos un programa que se llama Entre Chairos y Fifís, en donde compartimos con diferentes personalidades, ¿no?, de las redes sociales. Un programa que les va a gustar mucho, es muy ameno, no dejamos hablar a los invitados, nos quitamos la palabra él y yo, y terminan como moderadores las personas que invitamos, pero que ha tenido bastante éxito y a la gente le ha gustado. Y por supuesto los sábados de 3 a 4 de la tarde en mi espacio personal, el cual por única ocasión la semana pasada, por un problema de carácter personal que yo tuve, la producción de Sin Censura me apoyó, compartiendo con ustedes lo que hubo en la Feria Internacional del Libro, con Meme Yamel, con Manuel, con el mismo Hans. Ramiro, con Hans, para compartirlo con la gente, pero que estaremos ahí los sábados de 3 a 4 de la tarde, como lo hemos estado en el último año, mi querido Vicente. Muy bien, César. Oye, Ramiro, ¿sí es cierto que eres el pelón Sobabas? A ver, oye, Ramiro, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus redes sociales?
A ver, pinche bisonte, para chingarme hay que tomar un curso. Lo malo que el curso lo doy yo, güey. Agarra la onda. Y yo soy el suplente, así que te amulaste. A ver, suplente, supla esta, pues. Supletoriamente serían las reglas, ¿no? Artículo 8 constitucional, supletoriamente. Lo bueno es que, aunque sea abogado, penalista, ¿no? Siempre hay que estar ahí. Oye, no, pues síganos ahí, estamos el jueves entre Charios y Fifís. Nos dijo el Jairo Calisto que requeríamos terapia de pareja, licenciado y yo, es lo que nos dice la gente. Y pues mañana en mi espacio Sin Censura, alrededor del mediodía, a las 12:15 más o menos, me dijo mi querida jefa y patroncita Santa Cecilia Vega, mañana a las 12:15 tenemos nuestras secciones Sin Censura, jueves, y el domingo, pues ya saben, mi programa, un nuevo discurso, donde invitamos escritores destacados a hablar de temas de literatura, que también ha tenido mucho éxito, a la gente le gusta mucho esa sección. El jueves vamos a estar en la Gatósfera con el Gato Negro a las 8 de la noche, los invitamos a que se suscriban al canal de la Gatósfera, ahí con el Gato Negro del Jack Salas, que es uno de mis camaradas. Entonces, también el lunes hay que recordar, a las 10 de la noche tenemos nuestro programa de literatura con Miguel Martín, le estaremos analizando algún libro. Y pues los viernes estamos con Braulio el Trascendente, con Rafa Herrera, con Daniel Cabrera, con todos ellos, en Los Desvelados a partir de las 11 de la noche. Señores, en buena onda, nomás vamos a hacer 2 horas de programa para que no se cuelguen y no estén 4 o 5 horas, más de 2,000 personas conectadas con Los Desvelados. Tranquilos, señores, yo sé que es viernes, pero hagan otra cosa con su vida, señores, no nomás estén con nosotros. Bajita la mano, déjenme presumo que tenemos a 2,000 personas a las 3, 4 de la mañana viéndonos, ¿no? Ajá. No agarran la onda, pues la gente, nosotros, señores, en buena onda ya. ¿Y dónde está César? No? César, el productor, ¿ya te fuiste a comer? ¿Dónde está ese cabrón? Se fue a los tacos, ya se fue a los tacos. El tocayo ya se fue a los tacos. Él atiende hasta las 9, ya lo sabes. Hasta las 9. Oye, Ramiro. Acá son $400 la hora, allá son 40 pesos la hora, pero aún así él a las 9 dice, ay, no mames. No, perdón, $40 la hora. Ramiro, en eso de agarrar la onda, ¿tú sí la agarras? Tú la agarraste. Hasta la pensada, dice él, mira que por eso tiene la barba. Pero bueno, porque si no, luego mi señora madre se molesta conmigo porque me dice que me junto con puro barbaján y que el abogado no puede estar haciendo nada. O sea, este cabrón, el pinche Vicente, güey. Uno que empieza a hablando en serio y la chingada, ya este cabrón empieza a joder, güey. Al último siempre, está bien, pinche Vicente. Nos vemos, muchachos. Cuídense mucho. Saludos a mi tropa. Sale, cuídense. Gracias, César. Gracias, Ramiro.